¿qué estamos haciendo con la lectura juiciosa de la palabra? ¿Qué estamos haciendo? ¿Renovando qué? Renovando nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La manera antigua de pensar no nos sirve en este caminar. Toda persona que quiera caminar en Cristo con su antigua manera de pensar o ver las cosas, sufrirá grandes tropiezos. Y por eso quería hacer una pequeña introducción con estos dos versículos, sobre todo este y el que sigue. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. A partir de acá, pues tropezaron, diga conmigo, tropezaron. Dice, tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, dice la Biblia, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será ¿qué? Dígalo fuerte, no será ¿qué? Avergonzado. Pedro lo habla de otra manera y habla acerca de esta piedra como la piedra angular. La piedra angular, desde luego, se refiere a Cristo Jesús. En lo que acabamos de observar, el asunto es que para el pueblo de Israel como nación, el Señor Jesús, que pudiese ser su piedra angular para que construyeran sobre el conocimiento de Él y sobre la revelación de Él, sus vidas y su relación con Dios, al ellos no tener en cuenta esa piedra angular, se les convirtió en tropiezo. Otro pasaje de la Escritura dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, mas al que le cayere esta piedra encima será aplastado. Una persona que solo ha nacido de su papá y de su mamá no tiene por qué conocer la piedra angular. Una persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y por la palabra, se ha ido lavando y renovando, sí tiene por qué conocer la piedra angular que es Cristo Jesús. Aprovechando todo esto de la construcción, en toda construcción hay una piedra que se llama la piedra angular. Diga conmigo, piedra angular. Desde esa piedra angular se erige o se levanta o se dirige todo el resto de la construcción. La gran mayoría de nosotros conocimos de Jesús ya siendo muy avanzaditos en edad, y otros han tenido la oportunidad de conocerle joven. A los que le hemos conocido después de unos años de vida, veníamos construyendo como a nosotros se nos antojaba o como pensábamos que eran las cosas, en todas las áreas, en todas las áreas. Cuando ya nacemos de nuevo, el asunto es redireccionar, corregir, rectificar. Esa palabra me gusta, diga conmigo, rectificar. Fuerte, rectificar. Yo quiero anunciar, no los oigo. Rectificar. Ah, sí estaban. El asunto es este, quiero decírselo con toda la sinceridad posible. Todo lo que tú estés haciendo en este momento en tu vida, todo, por neófito o sabio que seas, por menor en el estrato de la sociedad o el más alto, por erudito o ignorante, todo lo que tú y yo no estemos construyendo sobre la piedra angular que es Cristo Jesús, será destruido, será quebrantado, será completamente inoficioso. Para efectos de la eternidad no servirá absolutamente para nada. La sabiduría entonces que adquirimos nos va a servir para empezar a rectificar a nivel de relaciones, a nivel de finanzas, a nivel de todo lo que tú quieras. Debes traerlo a la rectificación sobre la roca que es Cristo Jesús, porque si no estarás perdiendo tu tiempo. Estarás perdiendo tu tiempo y estarás haciéndole perder el tiempo a otros. Esta explicación es necesaria
porque hemos apartado este tiempo de nuestras vidas, porque el asunto que estamos hablando acá es el más importante de todos los importantes que tú puedas manejar en tu agenda. Es la vida eterna. Habrá un momento en que todo esto que nos despabila y nos obnubila no tendrá importancia y estaremos ante el tribunal de Cristo, rindiéndonos a Él y entendiendo y conociendo cómo fuimos conocidos. Y entonces, si no dedicamos tiempo a organizar y a rectificar nuestra vida sobre la roca, sobre la piedra que es Cristo, para construir sobre ella, entonces nos habrá sido como piedra de tropiezo. Mire el de lado y dígale, ay, ay, ay. No, créeme, no te estoy amenazando, por el contrario, te estoy invitando a que hagas un alto en tu vida. Por favor, tú y yo hemos recibido del Espíritu Santo lo más hermoso y lo más glorioso. Lo primero fue que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y por eso estamos ahora a los pies de Cristo, y Él es nuestro hermano mayor, es nuestro Dios, pero también somos hijos del Dios Padre gracias a Él, y somos templo del Espíritu Santo. Entonces toda tu vida debe venir a ser rectificada en Cristo Jesús. Todo lo que no esté fundamentado sobre Cristo Jesús, vuelvo y te digo, será quebrantado y destruido completamente. Entonces, como no estamos basando nuestras vidas sobre pensamientos de hombres o sobre conceptos humanos, sino porque es la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos sirve para renovar nuestros pensamientos. El ejemplo que te he dado es el de un vehículo nuevo. Cuando venimos a Cristo Jesús, Él no te arregla el carro que tienes de vida. Él no te pone unos parches en la pintura y te arregla el motor para que camine más. Él ese carro lo manda al basurero y te da uno completamente nuevo. Sin embargo, la Biblia dice que debemos renovar ¿qué? ¿Renovar qué? La mente, para poder en ese carro nuevo, que es la vida nueva, subir a ese vehículo las cosas nuevas de Dios. Entonces, por ejemplo, ejemplos sencillos. En Adán, la ira me gobernaba, una explosión de ira. Y entonces eso contaminaba completamente mi día, mi vida y mis semanas, etcétera, etcétera. Pero ahora en Cristo Jesús dice que el sol no se debe poner sobre nuestro enojo, y que en la ira de una persona no procede la justicia de Dios. Pero si yo no renuevo mi mente con la lectura juiciosa de la palabra, entonces es como si en ese carro nuevo montara una cantidad de marranos. Mire el del lado, dígale, oin, oin. Y además de marranos bien sucios. Imagínese usted la puerca más puerca de las puercas. Y Dios alguien le ha regalado a usted un vehículo nuevo, aire acondicionado, cojinería de cuero, ese aire dual. Usted mira, los espejos son eléctricos, toda la pantalla espectacular, alto como usted siempre se lo ha soñado. Y como no ha renovado su mente, entonces monta los mismos marranos que antes de conocer a Cristo montaba ahí. Borracheras, orgías, malas palabras, envidias, negocios fraudulentos, celos, contiendas, homicidios, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Así no es. Si una persona no ha renovado su mente, ¿cómo entonces va a conducir su vida nueva? No va a poder. Entonces, es una persona salva, no sé hasta dónde se estire ese caucho, pero la Biblia dice que hay personas que nacieron por segunda vez y serán salvas, pero sufrirán pérdida porque sus obras serán de madera, heno y hojarasca y no pasarán la prueba de Dios en el tribunal de Cristo. Sin embargo, el pensamiento de Dios es que nosotros, escuche bien, además de ser salvos, que nadie puede pagar por eso, solo lo hizo Jesús, tengamos los galardones por construir nuestra vida en la vida del Espíritu con oro, plata y piedras preciosas, que son
elementos que no son perecederos al paso del fuego. Entonces, por eso usted va a encontrar personas que nacieron de nuevo, pero siguen montando los mismos marranos al carro. ¿Por qué? Porque no han renovado ¿qué? ¿No han renovado qué? La mente. Siguen pensando con la vieja naturaleza. Y entonces es discordante. La Biblia, por ejemplo, dice, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu. Y usted podrá encontrar personas nacidas de nuevo, entregadas supuestamente a Cristo, y en una borrachera impresionante. Esto no es religión, no se dice, es que los borrachos no heredarán el reino del cielo. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de que cómo vas a reemplazar esos pensamientos si no has lavado tu mente con la palabra de Dios. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces, para que vayamos pensando qué es lo que estamos haciendo en esta vida. Dice, miren qué tan delicado es esto. Los judíos tropezaron en la piedra angular. A ellos, en vez de ser roca para edificar, se le convirtió en piedra de tropiezo, porque ellos, en su religiosidad y en su celo, desvirtuaron lo que Dios quería entregarles a través de Cristo Jesús y querían aproximarse a Dios por las obras de la ley. Entonces, Pablo, que es judío, nos confiesa lo que hay en su corazón. Diga conmigo, en su corazón. El capítulo 10 de Romanos, porque esto no nos lo enseñan en ningún otro lado, sino en la palabra de Dios, nos enseña que nosotros los creyentes gentiles, que no somos judíos por nacionalidad humana, tenemos unos parientes que son los judíos, que sí lo son por nacimiento, son de Israel. Sin embargo, Dios decidió crear un nuevo Israel, que es la iglesia, conformada por todos aquellos que de los judíos que nacieron en la patria judía o en la raza judía, y de los gentiles que no estaban incluidos en ese nacimiento por nacionalidad, ahora por creer en Cristo Jesús, de los dos ha hecho un solo pueblo. Me explico nuevamente. De los israelitas que crean en Cristo Jesús, porque no todos creyeron, y de los gentiles que crean en Cristo Jesús, porque no todos los gentiles creyeron, se conforma un nuevo pueblo. Diga conmigo, nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo es la nación de Dios. Es una nación que viene y es creada en Cristo Jesús, y ya no pertenecemos, siendo judíos o gentiles, a la vieja naturaleza, sino que somos hechos nuevas criaturas. Por eso podemos decir, como dice la Escritura, las cosas viejas ¿qué? Pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Pero queremos meter los marranos en la construcción nueva y no causan sino problemas. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. ¿Cómo le puedo decir a un joven o a un hijo o a una hija que ha nacido de nuevo, si no renueva su mente, que no trate mal a su papá o a su mamá, que no le insulte, que no los considere mojigatos o retrógrados, si no ha renovado su mente con la palabra de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra que Dios te da? ¿Cómo lo puedo mandar al psicólogo, al psiquiatra, lo puedo mandar a un internado, hablar con un amigo para que lo meta 30 días en la cárcel? Y si esa persona no renueva su mente a pesar de creer en Cristo Jesús, seguirá comportándose como mira al de lado, dígale, hoy. Así es de sencillo. ¿Cómo decirle a alguien que renueve su mente si no lava su mente? Y la bañada si nos toca a nosotros. Una vez el Señor Jesús estaba con la toalla ceñida y empezó a lavarle los pies a los discípulos, y Pedro le dijo, no señor, usted jamás me va a lavar los pies. Y el Señor Jesús le dijo, si no te dejas lavar los pies, nada tendrás que ver conmigo. Y el Señor Jesús, al decirle eso a Pedro, Pedro reacciona y dice, no señor, yo sí quiero ver contigo, entonces no solo láveme los pies, sino la cabeza y las manos. Y el Señor Jesús le dice, no, los pies se los lavo yo, el resto se los lava usted. ¿Me hago entender, amigos? No es que porque llegué a Dios, entonces como por un arte de magia, con una varita, todo cambia en mí. En mí, sí, claro, fui trasladado de las tinieblas a la luz admirable. He sido hecho una nueva creación. Pero la bañada, me toca bañarme a mí.
Me toca bañarme a mí. Está bien que a uno lo lave pequeño, uno baña al niño pequeño, pero imagine usted ya un tatabrón de 40 años y que la mamá todavía bañándolo. Algo pasa ahí, algo raro. ¿Están aquí, amigos? Entonces, la Biblia nos llama a la madurez. Diga conmigo, madurez. Pablo desea que sus hermanos judíos de sangre que no han nacido de nuevo, nazcan de nuevo, pero no le compete a él. Y nos lo recuerda porque escribió estos 3 capítulos. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Es decir, para que no se condenen. Porque yo les doy testimonio. Perdón, Pablo, ¿de qué nacionalidad era? ¿De qué nacionalidad era? ¿Recuerdan la secta a la que pertenecía? ¿Cuál era? Fariseo. ¿De la tribu de qué? De Benjamín. En estos días dije de Efraín y es de Benjamín. Y en cuanto a los reglamentos que existían para los fariseos, la Biblia dice que él era irreprensible, los cumplía toditos. Pablo sabía que eso era una verdad a medias, o sea, una media mentira, porque él podía cumplir los requisitos que como fariseo le daban satisfacción a los hombres que dirigían esa secta de los judíos, pero delante de Dios él estaba imperfecto. Entonces, cuando Pablo dice: porque yo les doy testimonio de que los judíos como yo tienen celo de Dios, pero no conforme ¿a qué? ¿A qué? A ciencia, es decir, a sabiduría. Ellos sí tenían celo por su religión. Usted y yo, que no tenemos esa cercanía con el pueblo judío, pero hablemos un poquito como gentiles. Disculpe, ¿hay aquí alguien de la tribu de Dan, de la de Neftalí, de la de Rubén, de la de Gad, de la de Aser? ¿Tu marido? Sí. ¿De cuál es? Entonces, oiga bien, pero conocemos personas religiosas. Y usted entra a hablarle de Cristo a alguien que tenga religión, así sea de la tradición u otra, e inmediatamente se encrespan porque dicen: yo no he matado a nadie, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, yo creo en Dios a mi ¿qué? A mi manera, a mi manera. De eso se trata acá. Dice que los judíos creían en Dios pero a su manera y no conforme a ciencia, es decir, no creían en Dios conforme a la sabiduría revelada de Dios, sino que habían recibido una herencia religiosa, y esa herencia religiosa les colocaba un velo que les hacía pensar que estaban sirviendo a Dios, pero estaban tan lejos de Dios que ellos mismos lo mataron. Mira al de lado, dígale: ay, ay, ay. Pedro lo expresa así, dice: mataron al autor y consumador de la fe. Mataron al autor de la vida, dice Pedro. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, recuerden que la justicia de Dios es en Cristo Jesús, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, a veces las personas piensan que a Dios le están sirviendo y lo que se están es alejando de Él. Es decir, yo debo creer en Dios como Dios dice que debo creer en Él, no como mi religión me dice que debo creer en Él, no como mi mente me dice que debo creer en Él, sino que yo debo creer en Dios como Dios dice que debo creer en Él. ¿Me hago entender hasta ahí? Aló, amigos, ¿están acá? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Renovando qué? Nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Entonces dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Usted pregunta: pero pastor, es que mi problema es otro. Yo vine a la iglesia porque estoy enferma. A mí me dijeron que ahí orarían por mí para que me sanara. Y yo te digo: está bien, amiga, está bien. Pero pastor, disculpe, no estoy como en el lugar equivocado, porque yo lo que tengo es un problema financiero y a mí me dijeron que Dios me puede prosperar y que ahí inclusive pues si oraban por mí de un momento a otro, pues ¡pum!, me gano alguna lotería. A mí me han dicho eso. No,
realmente yo ni estoy enfermo, ni tengo necesidad de plata, eso es lo de menos, eso me abunda, pero tengo unos problemas familiares tan grandes. Mire, mi matrimonio se ha vuelto algo trágico y las relaciones con mis hijos están todas patas arriba, son caóticas. Y yo vine fue por eso. Y yo te digo, está bien, pero resulta que la Biblia dice que busquemos primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas me serán ¿qué? Añadidas. Entonces, nosotros creemos firmemente que Dios prospera. Creemos firmemente que Dios sana, creemos firmemente que Dios nos da sabiduría para arreglar cosas que no se podían arreglar, pero también creemos firmemente que si Dios no quiere no nos prospera, si Dios no nos quiere no nos sana, y si Dios no quiere no arregla esa situación familiar. Lo que te estoy diciendo es que esas cosas Dios las puede hacer o no las puede hacer, pero lo que sí nos garantizó es que mientras busquemos su reino y su justicia, nuestra vida estará fundamentada en Él. ¿Están conmigo? ¿Aló? ¿Están conmigo? Entonces, el asunto es este. No podemos ignorar la justicia de Dios. Desde el capítulo 1, y ya vamos en el 10, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, no ha prometido ni carro, ni casa, ni beca. No porque no sean importantes, sino porque él viene acomodando la mente de los creyentes en Roma, la mente de los creyentes de aquella época y la actual, guiado por el Espíritu Santo, para que nosotros cuadremos algo a nivel interior con Dios. Y después, a partir del capítulo 12, Pablo va a empezar a cuadrar las cosas exteriores y nos va a decir cómo personas que estamos en Dios podemos afrontar la vida que nos rodea. Es decir, el asunto con las añadiduras es que no son eternas, no tienen una finalidad eterna. Por ejemplo, es distinto pensar que yo soy una persona casada del reino. No. El asunto acá es que yo soy alguien del reino casado. Es distinto pensar a que yo soy un empresario del reino. No, el asunto es que yo soy del reino y puedo ser empleado o puedo ser el dueño de esa empresa. Y entonces, cuando cuadramos bien las cosas desde Dios hacia la tierra y no de la tierra hacia Dios, todo empieza a tener sentido. ¿Me hago entender, amigos? Entonces, la finalidad, por ejemplo, de un creyente no es el matrimonio. La finalidad es que hay un creyente que puede tener un matrimonio. La finalidad de un creyente no es tener una empresa. Es un creyente que puede llegar a ser empresario. Y ahí es donde nos damos cuenta si estamos dedicados a las añadiduras o a Dios. Algunos de nosotros somos capaces de dedicar días enteros a mirar los asuntos de nuestra empresa, aún a nivel ministerial, y dedicarle poco tiempo a Dios, porque como el énfasis que nos han hecho son las añadiduras, y por eso las prédicas aquellas de 3 pasos para lograr el éxito, 4 pasos para tener una excelente relación con tus hijos, 5 pasos para lograr entender por fin a tu marido, 6 pasos para hasta aeróbicos cristianos hay. Entonces el asunto es que hay un deterioro en lo que realmente Dios nos ha querido entregar, y el reclamo va hacia los predicadores. ¿Por qué? Porque nos volvemos ciegos, guías de ¿qué? De ciegos, y resultamos yéndonos todos al mismo ¿qué? Hueco. Entonces lo que Dios ha traído es una rectificación. Nos ha llevado a las Sagradas Escrituras y quiere colocar la casa en orden para que todos vivamos conforme a la sabiduría de Dios, sin importar el lugar que ocupemos en la sociedad. Lo que Dios quiere entonces con esto que nos ha estado mostrando es que realmente evaluemos si somos cristianos o no. Mira de lado y dígale, ay, ay, ay. Personas pueden pasar décadas sentados en una congregación para al final de cuentas darse cuenta de que de Dios no saben absolutamente nada, pero que han estado detrás de los milagros que Dios puede hacer, y eso es secundario.
A esta gente le pasó eso. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y era sencillo, ahora usted y yo lo entendemos porque se nos ha revelado. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Diga conmigo que cree. Miren qué importante esto. Pablo no ha hablado hasta acá de añadiduras porque él está cuadrando lo importante, está hablando de la eternidad. Diga conmigo eternidad. Fuerte, eternidad. Pero ¿cómo puedo yo hablar de la eternidad si estoy esclavizado de lo temporal? ¿Cómo puedo yo darle valor a lo que tiene valor si se lo estoy dando a lo que no lo tiene? ¿Cómo puedo yo entender las cosas eternas si estoy esclavo de las temporales? ¿Cómo puedo yo abrazarme a Dios si estoy pegado de los juguetes que Dios puede dar? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El asunto acá es que el Señor Jesús es el centro de todo. Y en cuanto a los judíos que tropezaron en Jesús, en vez de edificar sobre él, Pablo les dice, porque la justicia que es por la ley, de esa justicia Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, la salvación por las obras. Los mandamientos de Moisés dicen, el que haga estas cosas me agradará. Pero resulta que estaban frente a un problema. Nadie podía cumplir los mandamientos, porque los mandamientos no habían sido dados para salvación. Cuando la Biblia dice no matarás, o no robarás, o no mentirás, o no codiciarás, era colocando en el grado máximo y mostrando la pecaminosidad del pecado. Porque si yo cumplía 9 mandamientos, no era capaz de cumplir los 10. Y cuando violo uno solo de esos mandamientos, me hago reo de la pena por violarlos. Y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Por eso el Señor estableció que la salvación sería a través de Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús, y no por mis obras, porque yo no era capaz de cumplirlas. ¿Me hago entender, amigos? Por eso Jesús les dice a los fariseos y a los escribas, hipócritas, les dice, hipócritas, ustedes atan cargas sobre el cuello de las personas y ni con un dedo son capaces de llevarlas. Dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. Cuando los judíos decían que que eran capaces de ser salvos por la ley, entonces Pablo les dice, bueno, lo que ustedes realmente están diciendo al negar la justicia de Dios en Cristo Jesús, están negando que el Señor Jesús descendió y se hizo hombre. Les dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Cuando ustedes niegan a Cristo Jesús como la piedra angular, lo que están diciendo es que Jesús no resucitó de entre los muertos. Entonces eso ya se estaba convirtiendo en un problema muy grave. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está ¿qué? La palabra, en tu boca y en ¿dónde? Y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, miren, la salvación, que es lo que realmente desde un púlpito se debe predicar, la cruz de Cristo. La salvación es reconocer que no soy capaz de agradar a Dios por mis propios medios y por mis propias obras, pero entonces el mismo Dios se hace hombre y agrada al Padre por sus propios medios y por sus propias obras. Lo que le está diciendo Pablo a los judíos es, ninguno de ustedes puede subir al cielo para bajar a Cristo, Él bajó solo. Ninguno de ustedes puede ir abajo al abismo y resucitarlo de entre los muertos, el Espíritu Santo fue el que lo resucitó. Es más, ninguno de ustedes puede volver a subir a Jesús al cielo después de haber resucitado, porque Él mismo fue el que subió. Lo que está diciendo es, las obras de ustedes no son necesarias para ser salvos. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Perdón, ¿es claro? Bien, esto es más claro que las cosas más nítidas que yo pueda entender de las añadiduras. Cuando yo tengo claro esto, entonces puedo vivir en mi respectiva generación. La Biblia dice acerca de David,
después de David servir a su generación, fue reunido a sus padres. Nosotros hemos sido colocados en una edad y en una etapa de la humanidad. Nos ha tocado estos 2 siglos en los cuales estamos transcurriendo, y nos ha sido dado el privilegio de conocer de Jesús en la forma en como ahora lo estamos conociendo. En su momento moriremos y entonces seremos reunidos a la cantidad de creyentes, de hombres y de mujeres que han creído en Jesús durante todas las generaciones, y esperaremos la resurrección de entre los muertos. Y si el Señor Jesús viene al momento de estar creyendo, seremos transformados y nos reuniremos. A mí me invitan mucho a velorios y a matrimonios. A veces no sé cuál es la diferencia, pero escuche bien. El asunto es el siguiente. Mira el de la década, el asunto es el siguiente. Uno le habla a la gente cuando uno está en un sepelio. Hay gente allí que no ha nacido de nuevo. Hay gente que ha nacido de nuevo, y está el que murió o la que se murió. El asunto de uno como predicador es poder llevar a los que no han nacido de nuevo mediante la predicación de la revelación de la palabra a que nazcan de nuevo, a los que han nacido de nuevo a que maduren. Y en cuanto al muerto, la cosa se torna difícil, porque si el que está ahí en esa caja o en esa urnita, porque lo cremaron para ahorrarse unos pesos, escuche bien, entonces si esa persona creyó en Cristo Jesús, será de los que vaya a descansar y a esperar la resurrección de entre los muertos para reunirse con Cristo Jesús en la nube. ¿Me hago entender? ¿Aló? ¿Están aquí? Pero si el que está o la que no está ahí, por buena gente que haya sido, no creyó en Cristo Jesús, uno sabe que la situación se le volvió complicada. Entonces, nos gusta ir a reuniones donde hay un recién nacido para dedicárselo a Dios. Nos gusta ir a bodas y a cumpleaños. Deberíamos de vez en cuando ir a velorios antes de ser el invitado principal, y mirar que ahí es donde prácticamente termina toda la vanidad de la humanidad como tal. Leo usualmente el periódico y me gusta leer los obituarios. Los obituarios es: se murió doña, se murió don, se murió el doctor tal, etcétera, etcétera. Porque la muerte es un recordatorio de que esto es algo más serio que estarte predicando cómo vas a cambiar de carro, cómo puedes pagar tus cuentas atrasadas, cómo puedes conseguir el hombre o la mujer de tu vida, o cómo puedes arreglar la situación que tienes ahora. Por eso dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Diga conmigo: palabra de fe. Ahora, cuando habla de palabra de fe, es creer en Cristo Jesús, porque Dios decidió que el único mediador entre Él y los hombres es el Señor Jesús. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Y esa mediación no es para ser demandadero, porque Padre, te oro en el nombre del Señor Jesús que me quites la gripa. Y entonces nos imaginamos que el Señor Jesús va donde el Padre o el Espíritu Santo y le dice: Señor, el tristán no le ha funcionado a aquel, lo podemos sanar. Y entonces Él vuelve de regreso y ¡tum!, te toca con Noxpirin y queda sano. No, eso no es lo que Dios quiere. Cuando me dice que esta es la palabra de fe que predicamos, es que este escenario que tú y yo tenemos y que debemos predicar es realmente para hablarle de la salvación y de la reconciliación de la humanidad con Dios a los hombres y de los hombres con Dios. ¿Están aquí, amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? Dice, en culinaria hay una palabra que se llama reducción. Diga conmigo: reducción. Ay, ¿esto qué es? Una reducción de manzana. ¿Han oído el término o no? Y entonces, ¿quiénes cocinan a propósito? Y entonces usted se aproxima y dice: ¿y dónde está la manzana? Y le dicen: no, es que es una reducción. Correcto. Que ahí es solo como el zumito, el extracto. Exacto. Esta frase que viene a continuación, a alguien se le ocurrió, debió haber sido de buena fe, y era que cuando a uno le hablaban de Jesús, uno debía hacer la famosa oración de entrega. ¿Le hicieron la oración de entrega o no?
y le dan unos papelitos para hacer la oración de entrega y todas esas cosas. Entonces le dicen, venga, Harley, quiere recibir al Señor. Y entonces, es que él es Harley y ella es él es Davidson y ella es Harley, les gustan las motos. Entonces resulta que yo me acerco a él y le digo, ¿quiere recibir al Señor? ¿Y quién no quiere recibir al Señor? Entonces le digo, repita pues, Señor Jesús. Él dice, Señor Jesús, acepto. Y él dice, acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario, que tú fuiste a la cruz del Calvario como pago total de todos mis pecados, como pago total de todos mis pecados. Y él repite, ¿cierto? Y también te pido que el Espíritu Santo venga y haga morada en mí. Y y entonces uno le dice, listo, quedaste, ¿cierto? Y se va uno es que para el otro, y él queda ahí como, ¿qué pasó? Porque a veces uno no entiende, de milagro uno se salva. De verdad, a veces el Espíritu Santo dice, a esta cantidad de bobos hay que ayudarles porque si no se me va a perder toda esta generación. Entonces eso se llama, diga conmigo, reduccionismo. Miremos la manzana completa, dice. Lo que realmente el Señor es, esto nos pasa por vivir la vida cristiana de versículos. Entonces dice un versículo por allá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? ¿Eso dónde está? En Filipenses, ¿qué? 4:3, y le voy a demostrar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces usted se para allá a la entrada en uno de esos camiones de mezcladora y dice, ¿verdad que sí puedo? Sí puedo, le pasa ese camión por encima, ¡ey, queda usted aplastadito! Pregunto, ¿pudo? No pudo. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia no quiere, que hagamos de ella reduccionismos. La oración de fe vale, pero el asunto que hay detrás de todo esto es esto. Mire, lo que le está diciendo Pablo a los judíos es que ellos, para poder ser salvos, tenían que confesar con su boca que Jesús es el ¿qué? El Señor, no solamente el Salvador, sino el Señor. Pero los judíos habían querido seguir siendo salvos por la ley, que era imposible, porque Dios no dio la ley para salvarnos, porque nadie era capaz de cumplirla, sino para mostrar lo pecaminoso que era el pecado. Entonces ellos le está diciendo, Pablo, que es judío, le está diciendo a los judíos que no creen, ¿cómo van a confesar con su boca que Jesús es el Señor si ustedes no creen que Jesús es el Señor? Mire cómo lo han tratado. Mire al de lado, dígale, ay, ay, ay. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Empezando porque entre los judíos había una secta que se llamaba los saduceos, que ni en la resurrección creían. ¿Cómo un saduceo iba a confesar con su boca que Jesús era el Señor y que el Padre lo había levantado entre los muertos si en la resurrección no creían? Les está mostrando que era algo más que religión. Y dice, porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Lo que está diciendo es cuando el Espíritu Santo me convence de pecado y de justicia y de juicio, algo en mi interior, la parte interna de mi ser, se ve desamparada y lo realmente desnuda, miserable y en bancarrota que está. Y entonces dice, ¿quién es el Señor? Y como aquel ciego que el Señor le dice, adora a Dios, y él le dice, dime quién es para adorarlo. Y el Señor Jesús le dice, soy yo. Y él se postra y lo adora. Entonces dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Lo que le está diciendo, lo que yo no creo por dentro, no lo voy a confesar por fuera. Mira al dedo, dígale, ay, ay, ay. Y uno utilizando estos versículos para darle un mantra al otro. Yo fui ganado así. A mí me hicieron hacer la oración de entrega, ¿cierto? Pero yo te digo que la reducción es válida, pero lo importante es saber qué hay de la manzana completa. ¿Están aquí, amigos? Y además no era para nosotros, esos versículos no son para nosotros, sino que eran para aquellos judíos que no creían. Ah, Dios, la ignorancia sí es terrible. Entonces dice, pues la escritura, diga conmigo la escritura. Perdón, ¿con qué debo renovar mi mente? ¿Con qué? Con la escritura. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será ¿qué? Se está refiriendo a ese gran día que estaremos ante el tribunal de Dios. Y como seremos inscritos en el libro de la vida de Dios, que Él es el que inscribe, dirán, ¿cuál es su nombre? Y usted dirá, me llamo Pepino Pérez. Pepino Pérez, ¿de dónde? De Segovia. Listo. A ver, busquemos. Pepino Pérez. Sí está inscrito en el libro de la vida. Pase. A eso se refiere. Todo aquel que en él creyere no será ¿qué?
avergonzado, pero habrá gente que llegará ante Dios, porque ante Dios llegará el que no cree y el que cree, y le dirá, pero yo tengo derecho a entrar por mi religión, y le dice, lo siento, no está inscrito, no está inscrita, y entonces será avergonzado. De esa dimensión es lo que nos estamos jugando acá. Acá no estamos hablando de la entrada a una religión o pertenecer a una asociación de cristianos. Estamos hablando de la eternidad. Diga conmigo, la eternidad. La eternidad. Me gusta sobremanera la forma en cómo Dios está guiando la alabanza y la adoración. Quiero contarles intimidades. Teníamos un montaje de casi 300 canciones. Y después de revisarlas, ellos mismos las revisaron, los que ustedes ven ahora dirigiéndonos en la alabanza y en la adoración, y de esas quedaron creo que 65, porque las otras estaban dedicadas, términos de ellos, para adorarnos y no para adorarlo. Algunos venimos mal guiados para adorarnos. Cuando uno va detrás de las añadiduras, se adora a uno mismo. Ustedes son muy jóvenes, pero recuerdan una película que se llamaba Los Magníficos. ¿Aló? ¿La recuerdan o no? Había uno de los protagonistas que se llama Mario Baracus, ¿sí? Y Marito tenía unas cadenas, todo embambado, ¿sí? A veces nosotros somos creyentes así y venimos, Señor, prospérame, Señor, sáname, Señor, vísteme, Señor, transpórtame, y resultamos... Las alabanzas y las adoraciones no son para Dios, sino que son para nosotros e inflan nuestro ego. Pero si notan ahora, hay algo distinto que nos lleva realmente a adorar y a exaltar la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Usted sabe cuando una canción está dedicada para que te adores, cuando todo es mi, me. Dame, me, y nada del Señor. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y aquí viene algo espectacular, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Entonces no se está refiriendo a una oración superflua, repetida como loro, sino a una convicción interna que se expresa externamente por la boca, porque se ha creído en la parte más interna del hombre, que es el alma, donde se da cuenta de que la ausencia de Dios y ese vacío solo lo ha decidido llenar el Dios mismo, a través de él mismo y para él mismo. Eso es. Entonces, como el diálogo es entre Pablo y los judíos, les dice, pero hermanos judíos, ¿cómo ustedes van a invocar a alguien en quien no han creído? Eso es lo que les está diciendo. Y les dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque recuerde, por ejemplo, cuando Esteban, en el capítulo de Hechos, donde lo asesinan, él está predicando y resume todo en la presencia del Señor Jesús, y dice que estos individuos se taparon los oídos cuando él empezó a hablar de esta manera, y lo apedrearon y lo asesinaron. Por eso les dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, en estos días recibí un impacto. Diga conmigo, impacto. Fuerte, impacto. En mi lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras, venía leyendo y llegué por allá a Mateo capítulo 9, creo que es el 38, dice, orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su ¿qué? A su mies. Y todos ustedes saben que durante casi 2 décadas tuvimos una clase que se llamaba Obreros para la ¿qué? Para la mies. Pero cuando realmente el Señor, ¿a qué nos está llevando? Es cuando le pedimos al Dios de la mies, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, son obreros conforme a la revelación del reino, para recoger a aquellos que son hijos e hijas del reino. Y no una cantidad de personas hablando de sermones intelectuales, aprendidos intelectualmente con palabras indicadoras y estudio de términos y leyes de estructura, para impresionar el intelecto de lo que les está oyendo, y salgan diciendo, uy, pero qué predicador, pero no dicen, uy, qué Señor del que me hablaron. Entonces, estamos levantando obreros, ¿de qué? Y para recoger ¿qué?
es obreros conforme al corazón de Dios por el Espíritu Santo para recoger la mies, que es la mies del reino. Mire al de lado, dígale, ay, ay, ay. ¿Qué estoy entonces enseñando y qué estoy recibiendo? ¿Cómo invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y también dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Abramos un poquito más la revelación. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Yo no puedo predicar de Jesús y del reino y de la salvación en Jesús si Jesús no es el que me ha enviado. Cuando me envía la carne, o me envía un hombre, o me envía un concilio de hombres y mujeres y me dan un certificado, un carnecito que dice certificado como predicador, si ese predicador es una persona nacida de nuevo, ¡pan!, goleamos. Pero si ese predicador no ha nacido de nuevo, sino que con su inteligencia e intelecto supera una serie de materias que lo habilitan para ser predicador, estamos en un grave peligro, porque esa persona no ha sido enviada. ¿Y qué va a predicar? No va a predicar lo del reino. ¿Y cómo van a creer los otros si está impresionando de su mente? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero ya en Isaías viene hablando de, miren que aquí me habla de, mírese los pies por favor, mírese los pies. Usted hoy va a saber si sus pies son hermosos o no. No porque se haga pedicure, ni porque se los laven en agua de rosas, no. Sus pies son hermosos dependiendo de lo que anuncie. Diga conmigo, ay, ay, ay. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz, de los que anuncian las buenas ¿qué? ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que el Dios Padre ha decidido reconciliar a su creación en la parte humana con Él mismo a través de Cristo Jesús, mediante la convicción certera que solo puede traer el Espíritu Santo. Esa es la única gran noticia. Lo demás son ¿qué? Añadiduras y no seguirán. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Diga conmigo, no todos. Lo bueno de Dios es que no le dice a uno verdades a medias. Habrá gente que creerá en mi Hijo, es lo que está diciendo el Padre, y habrá gente que no creerá en mi Hijo, de los judíos y de los gentiles. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Isaías es señalado como el evangelista del Antiguo Testamento, y en Isaías 53 más o menos, cuando está hablando de la pasión y crucifixión de nuestro Señor y su resurrección, Isaías 53, 54 y 55 hablan de eso. Lo que el profeta Isaías recibe por revelación es que también habrá personas que no creerían. Entonces quiero que recuerde algo: la gente no cae para caer. Hay una disposición de Dios que aprovecha esa situación. Así como la dureza del... ¿Recuerdan que hablamos de Faraón la semana pasada? ¿Recuerdan a Faraón? Que Dios endureció el qué de Faraón, ¿el qué? El corazón. Y gracias a que endureció el corazón de Faraón, entonces el pueblo de Israel pudo salir de Egipto con grandes maravillas y señales que demostraron al resto de la humanidad que existía un Dios todopoderoso, más grande que todos los dioses que tenían los otros seres humanos, y que hacía maravillas y prodigios. Gracias a la dureza del corazón de Faraón, que fue usado por Dios como vaso de ira, así también lo que va a decir ahora es algo espectacular. Mire usted, mire usted, mire usted. Si no hubiese sido, tranquilos hermanos Herodes, déjenme al niño quietecito. Mire usted esto. Si los judíos, toditicos completos, hubiesen creído en Cristo Jesús, nosotros los gentiles hubiéramos quedado fuera del paseo. Lo que ahora va a decir Pablo es algo tremendo, y es que gracias a la dureza del corazón de ellos fuimos incluidos nosotros. Mira al dedo, dígale, ay, ay, ay. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos
cómo debemos relacionarnos con el pueblo de Dios y cómo debemos entender realmente los tiempos. Y uno es que, ay no, mostrame mi árbol genealógico, ay no, yo soy de los Gutiérrez de allí, de Ansá. Pues eso es allí nomás. Aquí nos está llevando es allá. Cuando aparecíamos en Oseas, seré hallado de un pueblo que no me busca. En Isaías, los provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Y dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice, así que la fe es por el ¿qué? Por el oír, y el oír por la palabra ¿de qué? De Dios. Otra reducción, esta es de zanahoria. Entonces, ¿qué es la fe? No, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí o no? Aquí no habla. Y eso en todas partes regado. No. Lo que está diciendo es que la fe es por el oír el corazón del Padre a través de Jesucristo, y que Él es la palabra de Dios. Cuando habla ahí de palabra, no solamente se está refiriendo a la palabra escrita, a la palabra escuchada, sino que el Señor Jesús dijo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra es el Señor Jesús. ¿Están aquí, amigos? Y entonces dice, pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué significa? Que gracias a la persecución que se desató después de Esteban, la palabra del Señor se regó hacia los gentiles también. Y por eso el Señor Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo y sean investidos de Él, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la ¿qué? De la tierra, dice. Entonces, esta predicación ha salido, y cuando la predicación sale, aquellas personas que crean en Cristo Jesús, que es la descendencia o la simiente predestinada, al creer en Cristo Jesús, entonces nosotros entramos en esa predestinación, porque el Padre ha decidido reconciliar a la raza humana solo a través de Cristo Jesús y de nadie más. ¿Están aquí, amigos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Renovando qué? Por medio de la lectura juiciosa de la palabra. Y avanza diciendo, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Y hace algo Pablo prodigioso, y es sacar a uno de los principales exponentes para el pueblo de Israel, que es Moisés. Y en Deuteronomio, Moisés dice estas palabras como profeta, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es ¿qué? Pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces ahora Pablo empieza a dar la vuelta hacia nosotros los gentiles, antes de finalizar con el discurso hacia los judíos. Y dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no ¿qué? Me buscaban, y me manifesté a los que no ¿qué? Preguntaban por mí. Gracias a la dureza del Israel natural como nación, al no recibir a Cristo, entonces el evangelio se volcó hacia las naciones que no eran judías. Es más grande que pensar solo en nosotros, es más enorme. Y dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y ¿qué? Y contradictor. Hay muchas aplicaciones, pero me gusta esta. En la cruz del Calvario el Señor Jesús tenía los brazos cruzados o abiertos. Estaba al frente de la ciudad o dentro de ella, afuera. La cruz estaba hacia la ciudad, y lo que le está diciendo es, tuve mis brazos y mis manos abiertas hacia un pueblo rebelde y contradictor. Es decir, no me pararon bolas. ¿Aló? Y gracias a que no hicieron eso, me volví hacia las demás naciones para poderlas incluir dentro del pacto que había hecho a través de la simiente que es Cristo Jesús. Quiero saber si me hice entender hasta ahí. Por favor, quiero saber si me hice entender hasta ahí. Dice eso la Escritura. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Fui hallado de los que no me buscaban.
y como que la historia se repite. Poquitos de los que estamos acá pueden decir, yo no lo puedo decir, yo no andaba buscando a Dios, al menos así en la forma en como Pablo me lo acaba de explicar. Una religión, pero es Dios el que decide revelarse. Diga conmigo, revelarse. De manera que todos los que estamos acá podemos hacer una reflexión y preguntarnos, bueno, definitivamente yo ya nací de nuevo, pero la pregunta siguiente es, ¿he renovado mi mente por medio del agua, que es la palabra? Porque si sigo siendo la misma, si sigo siendo el mismo, hay un problema ahí. Hay un problema y de fondo. Es un problema de fondo. Ni siquiera es de forma, es de fondo. ¿Por qué? Porque el dar testimonio no es pararme al frente de un público a contar que yo fumaba marihuana y ya no. Gracias al Espíritu Santo. Que yo era un ladrón y ya no. Gracias al Espíritu Santo. El dar testimonio inclusive no es ni siquiera con palabras, sino con una nueva conducta. Una conducta que sea acorde con el reino del rey al cual digo servir y por el cual fui alcanzado. Ser una digna o un digno representante de lo que Dios me ha mandado a hacer. Mejor dicho, esta serie de mensajes solo es para aquellos y aquellas que estén cansados con lo que son. La fe no es para gente conforme. Si yo ya me creo un producto acabado en cuanto a carácter y en cuanto a renovación del entendimiento, entonces estaré a gusto con que me canten canciones de adorarme a mí, con predicaciones de añadiduras. ¿Quién no se... Mire, es que hasta para recibir una predicación de añadiduras no necesitan hacer de nuevo. ¿Quién no quiere carro? Si nos paramos ahí en la esquina y dice, ¿quién quiere carro nuevo? Cualquiera. Bien, venga, le voy a mostrar cómo. Y acomodo algunos versículos de la Biblia y les hago creer que hasta versículos para carros hay, porque un salmo dice que los carros de Dios se cuentan a veintenas de millares, que Dios le puede dar uno. ¿O no? Qué triste eso. O me tengo que poner a hacer énfasis tremendo en cuanto a las... Qué desgaste con eso de los diezmos y las ofrendas, ¿sabe? Una persona que ha nacido de nuevo, nadie le tiene que decir que tiene que ofrendar o que tiene que diezmar. Si yo tengo problemas con eso, tal vez es que nací de nuevo y no he renovado mi entendimiento. Pero qué jartera un predicador que todos los días está diciendo, y diezmen, y ofrenden, y acuérdense que, y dele, y uno pensando por allá. Pero no. Uno tiene que nacer de nuevo y renovar el entendimiento. Y eso diga conmigo, bañarme me toca a mí. Sí. El Señor Jesús ya limpió nuestros pies. Qué hermosos son los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas del Evangelio. El resto me lo tengo que bañar yo. Yo ya no tengo necesidad de que alguien me diga que no le debo pegar a mi papá o a mi mamá. Si he nacido de nuevo y he renovado mi pensamiento, hay un cambio y la mansedumbre viene con el paquete completo. Ya nadie le tiene que decir a una mujer que no tiene por qué darle al hombre dormido con el rodillo de las empanadas. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Ya nadie me tiene que decir a mí que no tengo que armarte un chisme, así lo que yo esté diciendo sea verdad. Porque si he renovado mi entendimiento, lavándome con el agua juiciosamente de la palabra, de mí no tienen por qué salir esa clase de cosas, ni fomentarlas. Nadie tiene que decirme eso. De eso se trata. La próxima semana, si Dios quiere, estaremos el martes continuando con Efesios, y el viernes, si Dios quiere, estaremos concluyendo con el capítulo 11 de Romanos, para poder entrar después al 12, que ya aterriza todo ese conocimiento de lo celestial, de lo divino en Cristo Jesús, a ver cómo es que se vive aquí con base en esa revelación. El asunto de las añadiduras es que nos quieren enseñar a vivir allá con base en lo que se debe hacer aquí, y eso es al contrario. No se puede poner el plato al revés para comer con Dios.
Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, porque a través de ella estamos renovando nuestro entendimiento para comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias por la fe que me has dado en Cristo Jesús, para aceptar que en Él tú has reconciliado a la humanidad contigo y no a través de otra persona. Gracias, Señor, porque no es por mis obras, sino por las tuyas. Y permíteme, Señor, permíteme construir todo lo que hay en mi vida desde tu piedra angular, desde tu conocimiento, porque si no estaré perdiendo el tiempo. Salimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. A ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.